de San Benito es un signo sagrado muy difundido entre los fieles católicos que, que tiene ciertas cualidades, calidades y cualidades como tal, que representan oraciones de exorcismo, pues que fueron plasmadas como protección, que fueron por presencia, que tienen un significado muy profundo y que especialmente es muy usada como medio de protección. De hecho, los que hemos tenido la experiencia de trabajar en exorcismos como tales, la medalla de San Benito, y hablemos no solamente de la medalla, sino la cruz de San Benito que fue incorporada directamente al canon romano, eh, la oración de la bendición de la cruz. Entonces podemos decir nosotros que es una ayuda latente y un medio de protección maravilloso. Los que han tenido la experiencia de poderla utilizar, hay muchos testimonios de eso. Claro que sí. Por ahí estamos escuchando un pequeño ruido, pero bueno, a ver, Fray, yo quería preguntarle algo. Se cuenta en la historia de San Benito que San Benito fue muy, muy tentado por el enemigo. ¿Sí me está escuchando, Fray? Sí, lo estoy escuchando, sí, sí, lo estoy escuchando, es verdad. Eh, Frente al trabajo de San Benito, o sea, la santidad, él trabajaba mucho por su santidad, él trabajaba mucho por la perfección, por eso él a todo momento se alejaba del mundo, o sea, se alejaba de lo terrenal, porque en él existía el ataque del enemigo a todo momento para hacerlo desfallecer de su vocación. Y tantos eran estos ataques que se dice que hasta el mismo demonio, Satanás, se le presentaba para acosarlo. Entonces, San Benito, sus oraciones eran muy fuertes y su santidad era muy grande y la autoridad especialmente que él tenía estaba basada para reprender y alejar al demonio del ataque que tenía con él. Por eso entonces se ha determinado que San Benito como santo y como mediador en ese momento y el apoyo que se puede dar es básico porque el poder que tiene San Benito frente a la presencia y a la represión de Satanás es muy grande. Claro que sí, Fray. De hecho, pues hemos escuchado, bueno, yo he escuchado particularmente muchos casos, podríamos llamarle que de liberación, a quienes les han impuesto la medalla de San Benito. De hecho, en alguna ocasión aquí en Televisión Mexicana tenemos un canal que se llama María Visión. Escuchaba a algunos frays invitando a los católicos a portar la medalla de San Benito porque ellos hablaban que así como San Benito había sido tentado por el enemigo, estamos viviendo tiempos en donde somos sumamente tentados y bueno, porque el enemigo siempre está tratando de apartarnos del camino de nuestro Señor. Entonces ellos hacían esa invitación. ¿Cómo podría usted explicar, cómo podría explicarle a los hermanos que están escuchando, cómo es este poder de liberación? ¿Qué sucede cuando un alma porta esta medalla? Bien, vamos a trabajar bajo el principio de la cruz. La cruz y la medalla de San Benito. Vamos como al principio lo colocaron las personas que tuvieron la oportunidad de ver la explicación que se colocó, nos vamos a dar cuenta que la medalla como tal está precedida por una serie de signos y de letras que tienen un significado muy profundo y que hacen parte o forman parte de la medalla. Eh, si nos damos cuenta, la medalla se presenta por un lado con la imagen del Santo Patriarca y el otro la cruz. Y en ella, alrededor, las letras son letras iniciales
de una oración, digámoslo así, de oración de exorcismo o oración o exorcismo, que están en latín y se interpreta también en castellano, nosotros que somos de habla hispana. Entonces, si nosotros vamos a mirar estas encíclicas que están reflejadas en la medalla, podemos darnos cuenta que están, son oraciones que van en contra de Satanás y van en contra del mal y la protección que se puede dar. Por eso nosotros nos podemos apreciar que el poder directamente que va dentro de eso va en las oraciones y que fueron hechas por San Benito, que era en la forma como él era un monje que era muy atacado y las palabras que él decía frente a la reprensión al enemigo, a Satanás, por decirlo así. Si vemos nosotros las iniciales CSPB, que quiere decir que está en la cruz a cada lado, es la cruz santa del Padre Benito y que también ha sido tomada por la comunidad sacerdotal de padres benedictinos, que más o menos son las mismas siglas, pero en la medalla es la cruz del Santo Padre Benito. Las siglas CSML va enfocada a la protección divina, que dice que mi luz sea la cruz santa. La ND, la S, la M y la D, que no sea el demonio mi guía. Y la BRS va de retro Satanás, que apártate Satanás, o sea, también va con las oraciones, si nos podemos dar cuenta, que van de protección, de invocación y de reprensión para nuestra protección personal. El resto de encíclicas, pues podríamos dar nosotros que son de una exhortación a no dejarnos guiar por el mundanismo, por las cosas vanas, porque esas cosas pues brindan vanagloria, brindan cosas que no son buenas. Es maldad que está brindando el mundo frente a eso. Y una reflexión directamente al demonio que decía, bebe tú mismo o trágate tú mismo el veneno. Entonces, ¿por qué está este nivel de protección está dado? Porque, y es algo que yo he visto personalmente, que he tenido la experiencia, podría comentarlo en esta forma. Mira, una vez tuve la oportunidad de tener en un grupo de oración en el barrio del Perdomo, eso queda en Bogotá, saliendo por la autopista sur. Quienes conocen más o menos Bogotá pueden ubicarse geográficamente. Allí había un grupo de oración donde había una mujer que presentaba síntomas de posesión. Hoy en día eso se debe cuidar mucho y hacerse un análisis muy profundo porque muchas cosas de esas pueden actuar por la parte psicológica. O sea que hay gente que se deja llevar porque todo es demonio, porque todo es malo, porque todo es posesión, pero en los casos que yo he visto y en los seguimientos que he podido hacer personalmente, me he dado cuenta que sí, la posesión existe. Como tal, aquí va el testimonio de lo de la Cruz de San Benito. Se hizo un exorcismo de una chica que tuvo unas características impresionantes, porque empezando cuando nosotros estábamos haciendo el grupo de oración, ella tenía como una incomodidad frente a los cantos que hacíamos nosotros a la Virgen María, y especialmente cuando cantábamos Dios salve María.
y le daba un tic nervioso y se cogía el oído y pues vimos una manifestación de una posesión frente a esa actitud. ¿Qué ocurrió? Que cuando nosotros fuimos a tomarla y ponerle manos, ella actuó agresivamente y tres personas, hombres, que estábamos ahí en ese momento, incluyendo, pues yo mido 1,86 y peso más o menos 100 kilos, pues soy grande y robusto, y los que estaban conmigo más o menos se sienten de la misma forma, y esta niña tenía cualquier 22, 23 años y a los tres nos ganaba en la fuerza. Entonces era algo sobrenatural que empezaba a difundirse en medio de su actitud y frente a nosotros y la gente que estaba en el mismo grupo, porque ese día teníamos un grupo de oración más o menos de unas 250 personas que fueron las testigas que vieron esto. Y ocurre que frente a las oraciones, frente a lo que empezamos a hacer y lo que se manifestaba ese momento, el espíritu de posesión, tuvo algo impactante que me llamó a mí mucho la atención y era eh, la persona posesa podía cambiar sus ojos, el color, la forma de sus ojos, inclusive en las manos sacaba uñas, no sabía, yo no sabía de dónde las sacaba, pero sacaba unas uñas muy largas para podernos dañar a nosotros la cara y por donde nos pudiera coger porque no se dejaba hacer las oraciones como tal. Utilizando los sacramentales, agua bendita, sal exorcizada, bendita y exorcizada, el aceite bendito, los sacramentales que hizo la iglesia, ha permitido para poder hacer los ritos de exorcismo. Ocurrió que mucho de esto, el efecto era muy poco. Y en un momento dado, esta chica se levantó de una forma espectacular y se dirigió hacia mí. Se dirigió hacia mí y su intención era agredirme físicamente. Pues de hecho ya había dejado a los otros dos y cuatro personas más que la estaban sosteniendo tiradas en el suelo ya fuera de un knockout, nos dejó fuera de conocimiento porque fue altamente agresiva. Y cuando ella ocurrió eso, yo acostumbré, y fue algo que siempre tuve de por sí, era tener mi cruz de San Benito, mi cruz de San Benito. Y al tener la cruz de San Benito, entonces ocurrió que yo la acordé en ese momento. Y entonces, esta cruz que en ese momento la tenía dentro de mi camisa. Tenía el clérima, tenía una camisilla por debajo y yo la cargaba dentro de mi camisilla. O sea, ¿qué hice yo? Simplemente rápidamente quitarme, desabotonarme, hacer prácticamente un semi-striptease. Ahí delante de todo el mundo, pues yo cuando vi ese peligro que ya se venía, me acordé de mi cruz de San Benito, la cogí en la mano, la saqué dentro de mi pecho y se la puse frente a la persona y empecé a decir las oraciones de San Benito. Y una de estas es, va de retro Satanás, va de retro Satanás. Cuando le coloqué la cruz frente a ella, la mirada que se posó dentro de la cruz fue tan tremendamente desafiante, con una mirada, se sentía algo que transmitía tremendísimo, súper horrible, y ocurrió que en ese momento se toteó. Bueno, es una pequeña falla. Ahorita regresamos con Fray Alberto. No, no se vayan. Seguimos aquí, continuamos hablando sobre el poder de la medalla de San Benito Abad. Fray Alberto nos está contando este testimonio de lo que a él le sucedió. Esperamos un momentito, su conexión debe de estar un poquito baja la velocidad, pero en este momento continuamos con Fray Alberto. Son las 19 horas con 4 minutos tiempo de nuestro país, México.
tiempo en nuestro país México y en un momento continuamos. Ya tenemos de nuevo a Fray, tuvo una pequeña falla, pero le seguimos escuchando. Nos quedamos, Fray, donde usted le pone la cruz con la medalla de San Benito en la frente a la posesa. Bueno, sí, retomándolo, entonces, en ese momento hubo una mirada muy fuerte a la cruz. Se sentía una energía muy poderosa, se sentía algo tremendamente grande, algo que era como muy horrible. De hecho, todos nos estremecimos. De hecho, había una zozobra, un miedo que estaba inundando. Pues en ese momento se actuaba, veía uno que el enemigo estaba físico ahí. El mal que tenía esta chica o la posesión que tenía estaba representando algo muy maligno. Y al mirar ella se queda mirando y la cruz de San Benito se partió. O sea, yo sentí que esa mirada, yo sentí que todo eso, lo que ella me venía a hacerme a mí, que en ese momento pues quedaba, llevábamos nosotros, es que es más, debo comentarles a ustedes que este exorcismo duró 3 días. Empezamos nosotros con el grupo de oración, en donde estábamos nosotros, más o menos lo hacíamos nosotros de 3 de la tarde a 9, a 6 de la tarde, pero a veces se extendía hasta las 9. Y nosotros duramos 3 días incansables, donde oraba uno, salía el uno, oraba el otro. Fue algo tremendo, porque era algo muy grande, algo que tenía ella. Y que pues si nosotros pudiera agarrar el desenlace de eso, pues fue algo que marcó entrañablemente, diría yo, mi vida a través de la parte del exorcismo. Lo cierto es que me enfoco en la medalla, en la cruz, el mal que ella o lo que tenía esta persona o lo que iba a hacer hacia mí, se fue y venía a hacérmelo cuando puse la cruz, la tomó y la mirada fue hacia la cruz y la cruz se rompe en dos, se parte en dos y la persona cae desmayada en ese momento. Entonces ahí entendí yo, en uno de los testimonios que yo tengo, que la protección de la cruz es tan poderosa para todo mal que vaya a recaer en la persona que la tiene o la persona que es propietaria o a quien va dirigida de protección esa cruz, porque el mal y todo lo recibió, lo tomó, el poder que tenía ella para haber, por decirlo así, noqueado a los otros dos que estaban conmigo, éramos tres personas grandes y los otros como cuatro personas que estaban ahí, que ayudaban a tomarla y los tiró con físico, puño y patada y quedar solo frente a ella y que la cruz en ese momento me haya servido fue donde yo entendí que la cruz de San Benito tenía una protección increíble y maravillosa. Entonces, a la experiencia personal que tengo yo, podría decirle, no, pero es que viene con miles de oraciones, o que como lo estaba diciendo ahorita, pero y entonces la iglesia inclusive la ha contemplado y muchas personas, pero cuando uno tiene el testimonio real y vivo frente a la protección, a lo que en ese momento me protegió la cruz como tal, entonces podría decirles que su efecto es maravilloso. O sea, para mí la cruz de San Benito, la medalla de San Benito, porque inclusive viene incrustada en la cruz, tiene un poder de recibir todo maleficio, toda maldad, todo trabajo, todas las cosas que puedan hacer en la persona como un medio de protección. De hecho, los benedictinos la han asimilado y la han tomado como la medalla, la cruz y el patrón que los identifica a nivel general para poder utilizarla en los trabajos frente a las oraciones y frente a los ataques del enemigo. Entonces, por eso podría decirle yo a ustedes, bajo ese testimonio, que la cruz de San Benito pues tiene mucho poder. Ahora que me estás preguntando qué es lo que, o sea, que
¿Para qué podría servir? Porque dice testimonios de sanación, testimonios de... Eh, en este momento, la cruz de San Benito y San Benito ha sido tomado en estas situaciones que nos podría manifestar. A ver, eh, por envenenamientos, porque uno de esos fue que San Benito se trató, lo trataron de envenenar en la comunidad donde estuvo primero, y a él, bébete o trágate tú mismo tu veneno, ahí está para envenenamientos. Para todos los que son trabajadores agrícolas, era labriego, los granjeros, para los moribundos, la protección para los moribundos, contra la fiebre, contra las piedras en los órganos, enfermedades inflamatorias, enfermedades del riñón, para las intoxicaciones, para las tentaciones, para los trabajos de brujería, para eh, la protección frente a los trabajos de, ¿cómo se llama eso? Oraciones, maldiciones, maldiciones, que las maldiciones que hacen hacia las personas. Entonces, ese es realmente el poder o la defensa que se tiene frente a la medalla. No sé si hay alguna pregunta. Claro que sí, Fray. Tenemos varios comentarios aquí sobre la medalla. Y una pregunta, por aquí nos está escribiendo nuestra hermana de, permítame, Adelita. A ver, Adelita, ¿dónde estás para leer? Porque tengo muchas ventanas abiertas, yo quisiera en orden poderlas leer. Pero Adelita nos habla, nos dice lo siguiente, una pregunta, Fray. ¿Qué hay de cierto que cuando aportas una pulsera de San Benito y se rompe, debes no portarla nuevamente? Esa es la pregunta que hace Adelita. Si nos escribes, si nos dices de dónde nos estás escribiendo, sería mucho mejor, hermana Adelita. Eh, la, la medalla tiene un poder maravilloso, no solamente como tal, lo plasmado que está en la medalla, sino la fe que mueve esta medalla. ¿Qué significa la medalla rota o en el caso que les estaba comentando el crucifijo roto? Simplemente que el uso para el cual fue propuesto cumplió su fin. Entonces, yo seguiría cargando entonces en dos pedazos la medalla y la cruz de San Benito. No, me tocó comprar una nueva, bendecirla como tal y volverla a portar. De hecho, hasta hace muy poco dejé de usarla cuando dejé de trabajar en los exorcismos, pero si se supone que la medalla se rompe o si se supone que la medalla sufre alguna protección, un deterioro por su protección, se debe cambiar por otra. Es lo recomendado en estos casos. Ok, Fray, entonces lo recomendable es que después de que se rompa es comprar otra, ponerse otra. Yo quería comentar aquí, hay un comentario, voy a leer un comentario, perdón, de la señorita Laura. Ella nos está escuchando desde El Salvador y nos dice que desde que portó la medalla de San Benito le fue apartado la lujuria. Se me hace un testimonio fuerte porque pues ella tenía este problema, ella ha permitido que se lea su nombre y nos está diciendo, perdón, que desde que portó la medalla de San Benito se apartó la lujuria en su vida. Entonces, esto es una liberación, se me hace un testimonio muy hermoso, padre. Ella nos dice esto desde El Salvador. ¿Qué comenta usted, padre? Bueno, hay que ver que los pecados como tal son influencia directa de Satanás, hablemoslo así, y de sus servidores. Acordémonos que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, principados, nominaciones. Nosotros tenemos que ser conscientes de la manera en que actúa Satanás a través de nuestra vida y este es el pecado. Nosotros somos frágiles, somos débiles mediante el, el,
El pecado, ¿por qué? Porque el pecado no genera un miedo, no genera dolor, simplemente genera el que es el disfraz, placer, alegría y cosas que son las falacias y las mentiras de los vicios. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Que la debilidad de nuestra querida hermana puede ser la parte de la sexualidad. Entonces allí está el enemigo actuando. ¿Cómo actúa? Actúa por medio del ámbito en el que ella está, las personas que le rodean, lo que ella puede ver en televisión o escuchar. Entonces son muchos los ataques que van a ejercer en su vida. Los mismos ojos, el mismo pensamiento. Entonces, las oraciones que vienen escritas, si nos podemos mirarlas en las encíclicas, ella empieza a manejarle muchos campos. Primero, una de las encíclicas dice que la Santa Cruz sea mi guía. Entonces, en este momento, la cruz empieza a ser la guía y va a haber luz. Acuérdense que nosotros nos diferenciamos de luz y las tinieblas. Tinieblas inclusive Jesús decía, porque el príncipe de las tinieblas, y se refería a Satanás, cuando él decía, porque toda verdad saldrá a la luz, hablaba de la verdad, verdad, luz, mentira o engaño, Satanás. Empieza en este momento ella a formarse frente a un ponderado, a algo que ella coloca frente para seguir y sin ella darse cuenta lo está ejerciendo en su vida. Que el demonio no sea mi guía, entonces todo camino y todo sendero que vaya a llevarla al pecado o al mal o que la vaya a seducir a ella, empezará a actuar también en su vida. Claro que sí. Apártate de mi Satanás, va de retro, dime. Amén, así es. No, estamos escuchando. Yo decía acá, amén. Sí. Ah, bueno. Aparte, va de retro Satanás, que cualquier engaño, cualquier situación de Satanás va a empezar a manejar. Entonces, y vamos a ver, en cada una de las encíclicas de lo que va a manejar, entonces empieza a manejar en ella una protección. Aparte de eso, ella le ha puesto la fe y la esperanza primero a Dios. Acordémonos que todo esto viene por la Santa Cruz, San Benito viene y entregó su vida a Dios. No nos podemos alejar que el poder de Dios es el que maneja la vida, que es Él directamente el que nos da la fortaleza, que su Hijo Jesucristo murió en la cruz y sobre la cruz, dice la Biblia, selló todo pacto que había con Satanás. Entonces, lo que tenemos nosotros simplemente el poder de Dios en nuestra vida, creer en Dios y que Dios sea nuestro guía, que Dios sea quien nos maneje nuestra vida y directamente la influencia y lo que tenemos nosotros para protegernos. Si un brujo hace un fetiche, hace un muñeco y en ese muñeco le coloca su nombre y a ese muñeco le clava alfileres, él está usando un fetiche, él está usando un instrumento, él está usando algo material de lo cual se está o va a fijar las oraciones que van en contra de las personas. ¿Qué hacemos nosotros? Tener esta misma defensa a través de la fe y tener una cruz de alguien que fue un gran exorcista y que todas sus encíclicas van de protección y entonces vamos a tener eso. Y este testimonio es muy fehaciente porque ella recurrió a algo material, a algo que ella necesitaba para poder seguir adelante, ¿me entienden? Entonces, yo felicito a la hermana y es uno de los testimonios maravillosos que pueden haber frente al poder que puede, de restauración que puede haber ahí. Amén. Así es, Fray. Se me hace un hermoso testimonio también para mí. Y bueno, muchas gracias, Laura, por escribirnos y compartirnos este testimonio. Tenemos varios más. Dice Miguel, nos está escribiendo y nos dice, ¿en qué nos ayuda la cruz de San Benito a una opresión demoníaca? Creo que ya había contestado esto, pero bueno, está preguntando Miguelito. Miguel, bueno, Miguel, yo le voy a comentar que la cruz es el símbolo de salvación, de remisión, redención del pecado. Sabemos que Satanás fue vencido en la cruz. Entonces, frente a cualquier situación que tenemos nosotros, tanto de posesión o demoníaca, la cruz
ante todo va a ser un efecto poderoso, porque en ella se ha representado el poder de Cristo ante la muerte, vencer a Satanás, dar la vida eterna. Entonces, ahí el principio está puesto. Y literalmente la protección está dada porque si nosotros, y dice la palabra, quien está conmigo, ¿quién podrá estar en contra mía? Dice refiriéndose a Dios. Entonces, si nosotros estamos con Dios, la protección viene de Dios. Entonces, el poder maravilloso está dado primero ante la fe y la protección de Dios, y segundo, lo que uno puede colocar. La cruz ante todo, y más si está plasmada con las oraciones que ya les he manejado, les he dicho, que están sujetas al exorcismo, a sacar corriendo a Satanás, a no permitir que entre en nuestra vida, pues es eso. Acordémonos muy claramente que uno no solamente se hace protector ante una cruz que se pueda colocar en el pecho, en el caso de la cruz de San Benito, porque uno debe estar muy centrado en la santidad, en el no cometer pecado, en no dar la oportunidad para que eso suceda, porque mucha gente puede comprarse 50,000 cruces y vive en el pecado, o vive en desobediencia, o vive manejando su vida de otra forma. Entonces pues ahí sí cualquier cantidad de cruces no va a ser ninguna protección para que pueda estar en peligro de pronto de ser poseso o de tener algún ataque. Acordémonos muy bien que existen tres ataques de Satanás, ¿no? Una es obsesión, la otra es posesión, ¿sí? Un individuo que está obseso y otro que está poseso. Obsesión, posesión, y cuando lo ataca a uno, que es perturbación, o sea, que puede actuar Satanás. Entonces, en cualquiera de los casos, si uno no está en gracia, o si uno no está dando pie para que pueda actuar, Él conoce nuestra debilidad. Ok, claro que sí, Fray. También, o sea, debemos de entender que no, la cruz no es un signo de mágico, porque muchos lo usan así como algo mágico, que ya poniéndoselo, portándolo, ya sin usar los sacramentos, sin acercarse a los sacramentos, ni a la misa, ni a nada, pues no puede actuar el Señor en esa forma. Recordemos que la intercesión de San Benito es mayormente en quienes verdaderamente seguimos los sacramentos, ¿verdad? Fray. Bueno, por aquí nos está escribiendo también Betty. Betty se encuentra en Chihuahua. Un saludo para ti y un saludo para Enzo. Enzo está en Venezuela y ellos nos están sintonizando, y voy a leer el testimonio que escribe nuestra hermana Betty. Me dice: yo le regalé una cruz de San Benito y un rosario a mi hermano. El rosario también tenía la cruz de San Benito, y en cada Padre Nuestro la medalla y su rosario lo puso en el, dice, la medalla tenía, en cada Padre Nuestro tenía la medalla, y su rosario lo puso en el espejo de su carro, ambos benditos, y su cruz se la puso. Y él me platicó que un día, regresando del trabajo en la carretera de Querétaro a San Juan del Río, el tráiler que iba delante de él explotó una de las llantas, y el hule de las llantas venía directo al parabrisas de su lado. Dice que algo movió el hule de la llanta y lo desvió hacia el lado del copiloto, que venía vacío. Gracias a eso también no perdió el control del carro, y además que los cristales no se lastimaron. Él me dice que fue su cruz y el Santo Rosario que lo protegieron para que eso no se convirtiera en un accidente aún mayor, pues solo se estrelló el parabrisas del lado del copiloto. Bendito sea Dios. Y bueno, y nos dice que hermanita, gracias, pero si no te da tiempo, ok, sí, no te preocupes, ya estamos hablando sobre este testimonio. ¿Qué nos dice de esto, Fray? Bueno, se cayó ahorita en este momento la red, ahora regresamos. Ya, ahí estamos de vuelta. ¿Qué nos dice de esto, Fray, sobre este testimonio que nos habla la hermana Betty desde Chihuahua? Bueno, algo que me llama mucho la atención es la protección a través de la bendición. Mira, que vamos a hablar de lo que es bendecir. Bendecir viene de dos palabras. Una que es
decir, hablar, y la otra es ver que es de bien, decir o hablar las cosas bien. Siempre que hables bendición, estás diciendo las cosas bien. Generalmente el encomendarnos nosotros con nuestra boca, persignarnos, o sea, encomendar nuestra vida a Dios, es de un poder absoluto y maravilloso. Eh, Cuando nosotros estamos o tenemos algún crucifijo o algo que esté latente frente a la, a la presencia de Dios en nuestra vida, llamemos nosotros un escapulario o alguna cosa, estamos manifestando que nosotros creemos en Dios, estamos con Dios y confiamos en Dios. Entonces, si él era portador en este momento de la cruz de San Benito o de la medalla de San Benito, estaba plasmando, yo creo en Dios, yo creo en la protección, yo creo en la obra que Dios puede hacer de mi parte, y siento que Dios lo ama muchísimo y lo ama tanto que en ese momento dio la oportunidad a su vida para que él no sufriera un percance mayor al que fue y la forma como él salió librado. Tenemos que mirar que siempre la protección de Dios es inminente en la vida del cristiano, y que sobre ello el testimonio que podemos dar de nosotros, de lo que Dios hace en nuestras vidas, es maravilloso. Y gloria a Dios, pues, porque en este momento Él creyó, Él estaba acompañado y Él estaba sellado en la presencia de Cristo, del Espíritu Santo, y la medalla o la cruz de San Benito tuvieron su aporte de protección. Amén. Amén, claro que sí, claro que sí. Claro que sí, Fray. Por aquí también tenemos más testimonios. Voy a leerle el siguiente. A ver, Halel, Luis Guido, a ver, es el que sigue. Aquí estamos. Primero que nada nos dice que, Alicia, mira, yo tengo un Cristo que tiene atrás la medalla de San Benito, y te cuento que cuando nos mandan a hacer oración, ya sea en la asamblea general, a las casas por algún enfermo, no me había dado cuenta, y una vez observándola vi que la medalla, o sea, al reverso del Cristo, tenía algo raro. Era como una resina o chicle así pegajoso. Le comenté a mi sacerdote y la lavó con agua bendita y hacía mucha espuma. Después de limpiarla bien con agua bendita y purificador eucarístico, quedó bien y el purificador fue quemado. Me comentó que eran todas las malas vibras o cosas negativas o acciones del maligno de las personas que visitábamos. Y, y ahora nos dice, y ahora, en terminados tiempos, la limpio con agua bendita. Él nos comenta esto, Fray, de lo que le va pasando cuando va a orarle a los enfermos, de cómo se le ponía la cruz con la medalla de San Benito. ¿Qué nos dice a esto, Fray? Bien, ya lo había manifestado antes que la cruz no, es algo que eh, podríamos manejarlo por, pues, podría ser mala la expresión viéndolo desde otro punto de vista, pero yo digo es como muy gnóstico. ¿Qué podría manejar eso? Es como esa influencia que tiene, o que nosotros no sabemos lo que realmente posee, pero que sabemos que algo tiene. En esta forma, le podría decir que la cruz generalmente tiene dos características muy importantes. La cruz de San Benito, que va incrustada a la medalla de San Benito, porque pues igual la medalla también es usada también, como dije, o pegada al pecho, o muchas veces en una manilla. Hablo directamente de la cruz, que es el hermano que nos informa que tiene una cruz. Ella sufre dos procesos. El primero es el humor de la persona que lo tiene colgado al pecho y que no se lo quita. Él va teniendo un proceso de acuerdo a ese mismo humor de la persona. Generalmente cuando la persona es malhumorada, cuando la persona vive muy estresada, cuando la persona tiene muchos problemas, cuando la persona tiene todo eso, me he dado cuenta que el crucifijo tiende a ponerse de un color negro y lamoso. Y la otra
transformación que tiene es frente a lo que le ocurre o lo que se le hace a la persona. Cuando la persona es muy atacada, cuando la persona es muy influenciada, cuando la persona tiene eso, pues el Cristo también tiende a hacer eso. Quiere decir que el Cristo en una persona está totalmente a todo momento, recibiendo. Si lo llaman energía, si lo llaman poder, si lo llaman, no sé cómo se puede darle el nombre, pero es esa parte donde está recibiendo esa protección. Entonces, no se me hace nada raro que la protección estaba con él, porque, a ver, ¿cuál es la situación frente a las oraciones? Inclusive la Biblia le dice que hay que tener muchísimo cuidado a las personas que se le imponen manos o por las personas que se hacen oración. ¿Por qué? Porque uno puede recibir o hacerse partícipe de lo que las personas hacen. De hecho, en el grupo que yo tenía, todos teníamos la medalla de San Benito, la cruz de San Benito, y la utilizábamos sobre todo en los ministerios de llevar la Eucaristía, en los ministerios de la oración a los enfermos, en las Eucaristías de sanación, las que se presentaban de liberación, para las oraciones de liberación, inclusive para la oración de la limpieza de las casas y de los negocios, cuando los padres, por favor, que nos regalen una oración para bendecir el negocio, porque existe mucha envidia y el ataque del enemigo muy grande. Yo tengo una persona muy